Bien, buenas tardes. Vamos a tocar el día de hoy el tema de tumores productores, prolactinomas y tumores productores de la hormona de crecimiento, como es la acromegalia. Me avisan, por favor, si están viendo mi presentación. ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se aprecia. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver esta sesión teórica en relación a, digamos, dos tumores que dentro de la patología hipofisiaria productora de hormonas son, digamos, frecuentes para la especialidad, pero desde el punto de vista del total de tumores que se presentan a nivel intracerebral, pues son poco frecuentes. Es importante que ustedes recuerden desde el punto de vista anatómico cómo es que está, digamos, compuesta esta región celular y paracelular. Este es un esquema, un dibujo muy interesante y directo. Aquí van a ver la, digamos, silla turca. Este es un esquema donde van a ver aquí la hipófisis, la parte de irrigación, las carótidas, los senos cavernosos y por encima pues tenemos al quiasma. En este corte se va a ver de manera mucho más, digamos, didáctica el quiasma óptico, que está por aquí, y la relación de la adenohipófisis, que tiene una naturaleza embriológica diferente a la neurohipófisis. Entonces, estos dos tumores se van a presentar en la adenohipófisis y, por consiguiente, muchos de los síntomas que van a tener van a depender de no solo la localización, sino del tamaño, ya que conforme van creciendo y van aumentando, van a comprimir zonas que se encuentran cercanas, como es el quiasma óptico, o también van a tener invasión hacia el seno cavernoso y a otras zonas donde inclusive pueden disminuir, digamos, lo normal que es el drenaje de líquido cefalorraquídeo, y muchas de estas sintomatologías, no solamente en relación al funcionamiento de la hipófisis, sino también síntomas neurológicos van a ser comprometidos. La mayoría de los prolactinomas son tumores pequeños, microprolactinomas. Excepcionalmente vamos a ver un macroprolactinoma. Y se ubican fundamentalmente en las zonas laterales, ya que en esta disposición que ven ustedes están los lactótropos, es decir, las células hipofisiarias que fabrican prolactina. La hormona del crecimiento, es decir, las células que producen la hormona del crecimiento, se ubican más o menos por estas zonas. Por ello es que cuando a veces los tumores que son generalmente, bueno, en realidad los tumores son microadenomas, pero la sintomatología que nos va a alertar sobre la producción en el exceso de esta hormona no se presenta el mismo día que empieza a ver la secreción, sino generalmente años después. Por ello es que cuando vamos a ver los primeros estigmas clínicos, ¿no? De un paciente que tiene, por ejemplo, la acromegalia, no es que recién se presente, sino van a pasar años, y por consiguiente la evolución de este microadenoma a un macroadenoma y a una compresión del quiasma o invasión del seno cavernoso, lo que va a dificultar su tratamiento quirúrgico, entonces nos va a determinar, digamos, ese crecimiento y el tiempo de enfermedad. Entonces, si queremos hacer una diferencia entre los prolactinomas y las acromegalias o tumores producidos en la hipófisis, vamos a tener que los micro, generalmente adenomas, son productores de prolactina, excepcionalmente hay macro, y al revés, los tumores que producen la acromegalia generalmente son macro y excepcionalmente los vamos a encontrar micro. Ahora, va a depender también de la edad, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante desde el punto de vista radiológico cuáles son, en este caso, digamos, el esquema. Recuerden que la hipófisis se divide en dos segmentos, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, como les manifestaba, a este nivel están las
células que producen la prolactina, a este nivel las células que producen hormona de crecimiento, y cuando el tumor crece, crece para arriba y a veces hacia adelante. En cambio, los prolactinomas hacia los costados. Ya les había manifestado que son frecuentes estos tumores dentro de los tumores intracraneales, casi la cuarta parte, y esto que les he colocado está cobrando cada vez más importancia. Yo diría que ya no es el 20%, sino incluso un poco más, ¿no? Con esta explosión que tenemos del uso de medios diagnósticos que no necesariamente buscan un tumor en la hipófisis, ¿no? Incluso por alguna cefalea, la mayoría de centros hospitalarios a nivel mundial, incluso en nuestro país, ya no hacemos el examen clínico, sino de frente, y más aún en epidemia de COVID, entramos de frente a imágenes. Entonces yo pienso que decir que el 20% de la población en general tiene una lesión quizás ha aumentado. Y de estas lesiones, hay un porcentaje que tiene, digamos, relevancia clínica. No todos los tumores van a tener importancia clínica porque muchas veces van a ser encontrados de manera casual, porque estamos buscando otra, de repente, alteración relacionada con la indicación de la imagen, ¿no? Y nos encontramos que hay un tumor y nadie lo pensó. A eso se llama incidentaloma. Ahora, es cierto también que cuando se han hecho las necrosis, y estas necropsias son básicamente por, digamos, muerte súbita, necropsias o para conocer desde el punto de vista médico causas de mortalidad que no han estado muy definidas, o, bueno, ustedes saben que estamos asistiendo en esta época como causa externa, accidentes, homicidios, etcétera. Entonces, todas estas personas pasan a necropsia y se encontró que por lo menos 2 de cada 100 personas, o hasta a veces 20 de cada 100 personas, tienen un tumor en la hipófisis, pero que nunca dieron manifestación clínica. Entonces, más o menos, los tumores que se presentan en la hipófisis por año, por millón de personas, son de 15 a 20. Claro, vamos a ver que no son tan frecuentes, ¿no? Sin embargo, los estudios que se han hecho cada año digamos, recoge información estadística en países desarrollados que si nos llevan ventajas que ellos registran todo en un sistema único de salud. En cambio, nosotros no registramos, ¿no? Y si registramos, pues no tenemos un sistema único porque no conocemos, por ejemplo, cuántos tumores se presentan en los hospitales del seguro, siendo el mismo subsistema de salud y también público, y tenemos esa no cultura, ¿no?, de la información. Pero en los países que nos llevan, digamos, mejor organización, se estima que 1 de cada 1000 son importantes. Quiere decir que si hay un tumor no necesariamente va a causar molestias, ¿no? Y la idea es ir vigilando estos tumores. De acuerdo al tamaño, también estos tumores hipofisiarios se pueden, digamos, clasificar. Como ustedes ven, aquí tenemos los grados 0, que es normal, acá tienes la hipófisis dentro de la silla turca, y conforme van creciendo, por ejemplo, grado 1 cuando abarca toda la silla turca, el grado 2 cuando extravasa la silla turca, el grado 3 cuando ya invade las zonas, digamos, cercanas, y el grado 4 cuando es demasiado invasivo, que ya va tomando zonas, digamos, vecinas, ¿no? Y también es importante ver la extensión, no solamente el grado de crecimiento. Por ejemplo, van a ver que se denomina supra cuando salen de la silla turca hacia arriba, para cuando van hacia los costados. Entonces, esa es la definición, ¿no? Generalmente las simétricas son supra y las asimétricas son las para. Ahora, si ustedes ven, hasta el grado 1, ¿no?, hasta son microadenomas. ¿Por qué? Porque están encerrados en la cápsula. Pero a partir del grado 2, que están viendo aquí, ya hay una invasión y sale, ¿no es cierto?, de la cápsula. Ya destruye parcialmente la silla turca y entonces ya son macros.
Cuando pasa y es grado 3, hay una destrucción, ya es un macroinvasivo. Esa es la forma de clasificar. Y el grado 4 que no está acá, generalmente pueden ser ya no solamente que se queden aquí en la hipófisis, sino que producen metástasis. Entonces, hablamos, por ejemplo, de macrocarcinomas. ¿Qué tan frecuente es un cáncer en la hipófisis? Es extremadamente raro. Sí hemos visto, por lo menos yo he visto un caso de un cáncer de hipófisis que se presentó como un tumor hipofisiario invasivo de crecimiento rápido en una paciente joven que venía de Cusco, pero que lamentablemente con la cirugía que se le hizo se trató de liberar, se recuperó, pero el crecimiento y la inmunohistoquímica pues nos revelaron de que era una paciente que ya tenía una, digamos, un KI 65 que nos habla de proliferación muy elevado y no le fue bien a esta paciente y se diagnosticó como cáncer de hipófisis. Entonces, la clasificación de las neoplasias que van en la hipófisis tienen que tomar en consideración entonces estos parámetros. Actualmente no solo es por el tamaño, sino por invasión, sino que secretan o no hormonas. Si secretan hormonas son funcionantes. Si no secretan hormonas son no funcionantes, ¿no? Cualquiera de los tipos celulares. Nosotros nos estamos refiriendo en esta clase a los más comunes, que son la acromegalia, cuando son tumores en personas ya adultas, y se denomina también digamos, síndrome de gigantismo cuando esto se presenta en jóvenes que todavía no han cerrado sus cartílagos de crecimiento. Son los más frecuentes, como ven, y pueden ir separados o a veces mixtos. Entonces, la importancia clínica, la mayoría de los tumores son funcionantes porque tienen importancia, los no funcionantes son el 25%. Depende de la edad, les había mencionado. Por ejemplo, los prolastinomas, como ven ustedes, en una edad joven, junto con los tumores relacionados a la enfermedad de Cushing, tumores en la hipófisis, productores de ACTH, son algunos de los más frecuentes, ¿no? Entre tumores ACTH dependientes, algunos que no necesariamente son dependientes, pero que están relacionados con la hormona de crecimiento. 6.4 y los prolactinomas cis, la segunda fase. Conforme va avanzando la edad, miren, de 12 a 17 años, el primer lugar viene a ser los prolactinomas. De 18 a 19 años ya se hace más manifiesto, y entonces el tumor más, digamos, prevalente a partir de los 12 años para adelante son los prolactinomas, desde el punto de vista de importancia clínica. Entonces, los prolactinomas son neoplasias benignas. La pregunta es, ¿todas son benignas siempre? No. No podemos decir que siempre son, siempre se habla de que generalmente son. Y vienen a ser el 40% de todos los tumores. Cuando ya, digamos, se hace una descripción mucho más detallada, vean ustedes, es bien, bien frecuente. Les comentaba que generalmente son benignos. En algún momento hemos visto casos de prolactinomas que sean carcinoma y que invadan rápidamente zonas fuera de la hipófisis. Sí hemos visto un par de casos y es extremadamente raro. La mayoría, como dijimos, son pequeños, miden no más de 1 centímetro y la mayoría pues son en mujeres y en mujeres jóvenes entre los 20 y 50 años. ¿Por qué se diagnostican a esa edad? Quizás pues porque la mujer ya está en periodo menstrual y si tiene algún problema en relación a la menstruación o algo relacionado al aspecto ginecológico, son mucho más, digamos, preocupadas que los varones que tienen otras manifestaciones clínicas. En ambos grupos tienen que ver manifestaciones, digamos, de carácter sexual, el funcionamiento sexual. Y por consiguiente las mujeres son las que consultan más sobre este aspecto. Aquí tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de los grupos de edades.
en el color oscuro vamos a tener la incidencia en varones de acuerdo a la edad. Si uno mira esto, vamos a encontrar que efectivamente entre los 26 y 35 años o entre los 16 hasta los 45 años son la mayoría de varones, pero después hay un repunte. Sí hay un repunte porque no es que no se presenten desde esta edad, sino que la consulta la hacen los varones después de esta edad porque en realidad sí tiene un golpe fuerte desde el punto de vista del funcionamiento reproductivo en el varón. En cambio, las mujeres a partir de los 45 años ya empiezan a tener, digamos, las primeras señales de una menopausia. Entonces, el hecho de que la mujer no menstrue no llama la atención en personas que empiezan a pasar los 45. Sí en personas jóvenes que tengan amenorrea secundaria o amenorrea primaria. Y miren ustedes, los varones incluso entre los 66 y 75 años. Y las características clínicas de presentación son diferentes. Les mencionaba que las características tanto en varones como en mujeres fundamentalmente son del eje gonadal. Pero no solamente eso, sino habíamos referido que cuando existe un compromiso de los tumores y estos van a ocasionar compresión de estructuras vecinas, podría verse entonces cambios visuales, que eso se ve generalmente en varones, o también la disminución del líbido, hablamos de esfera sexual en los varones. Y la ginecomastia también no es que sea muy frecuente, pero hay que estudiar en pacientes que tienen ginecomastia probables tumores hipoficiarios productores de prolactina. En las mujeres, si es que la mujer no regla y tiene amenorrea primaria, hemos visto que una de las causas, no digamos que es la única, hay muchas causas, pero dentro de todas ellas podría estar un prolactinoma. Cuando la mujer tiene ya una menstruación normal y después empieza a tener amenorrea, secundaria no es porque esté en hipófisis, sino secundaria porque ya tuvo su primera menarquia y se asocia muchas veces a la fertilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se secrete a largo plazo los estrógenos, que pueden dar osteoporosis. Recuerden que los estrógenos juegan un papel importante en el turnover del hueso. Ahora, hay un síndrome que es característico y es el síndrome de amenorrea galactorrea. Toda mujer en edad fértil que tiene infertilidad, amenorrea y galactorrea, lo más probable es que tenga pues un prolactinoma. Como ustedes ven, hasta un 70% de los hiperprolactinemias se puede ver esa asociación. Y lo otro, que si el tumor es grande, puede condicionar complicaciones y dentro de ellas es el hipopituitarismo. Por consiguiente, si tenemos unas imágenes donde nos dicen que hay un incremento de la glándula hipoficiaria asociada a la secreción de prolactina, podría condicionar hipopituitarismo. Por consiguiente, hay que hacer una evaluación de todos los ejes de la hipófisis. ¿Y por qué toma la importancia desde el punto de vista, digamos, del carácter sexual o gonadal en el varón? Porque como ustedes ven, la prolactina estimula la producción de FSH y también aumenta los receptores del LH. Y recuerden ustedes que tanto la LH como la FSH tienen que ver con el funcionamiento normal reproductivo del varón. La LH con la producción de testosterona y la FSH con lo que es, digamos, la preparación de los espermatozoides a partir tanto de las células de Leydig como las células germinales, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la prolactina? Actúa en las células de Leydig y también en las células germinales prostáticas y en las vías deferentes. Por eso es que esta función testicular se ve afectada y el paciente tiene disminución de líbido y también problemas de fertilidad. ¿Cuáles son los valores normales? Va a depender en realidad de los laboratorios, de los métodos que se utilicen,
para ver valores normales. En los varones se considera hasta 20 microgramos por litro y en mujeres 25. Pero como les digo, esto va a cambiar y va a variar según el laboratorio y el momento que se tome la prolactina. Si vemos cuáles son las causas de la hiperprolactinemia, vamos a ver un montón de causas. Incluso los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas, ¿no? Falla renal. Los pacientes que tienen hipotiroidismo también hacen hiperprolactinemia, no en grado extremo, pero pueden hacer hiperprolactinemia. La insuficiencia renal, el síndrome de ovario poliquístico, que también se asocia con mucha frecuencia a problemas menstruales de la mujer, los adenomas no funcionantes, la inflamación de la hipófisis, denominada hipofisitis, o también enfermedades infiltrativas, ¿no? O secciones, digamos, de tallo. Pero fuera de eso también podemos tener características fisiológicas por las cuales la prolactina se eleva. Una gestación, el estímulo, por ejemplo, mamario normal de la madre o a veces la persona que se está evaluando las mamas, o a veces el mismo acto sexual, ¿no? Implica el juego con la mama. Por consiguiente, nosotros a los pacientes les indicamos, si vamos a dosar prolactina, tiene que haber una abstinencia, ¿no? O no tomar hormonas anticonceptivas o medicamentos antipsicóticos o antihipertensivos que pueden condicionar el aumento de la prolactina y entonces no estamos ante un tumor, sino estamos ante un efecto, digamos, secundario de los medicamentos que pueden hacer subir la prolactina. Sin embargo, a veces también la prolactina puede estar normal o un poquito elevada. Tenemos imágenes donde vemos tremendos tumores. Generalmente el macroadenoma se asocia cuando el dosaje de prolactina es más de 200 o 300, imagínense, no estamos hablando solo de 25 de 20. Miren ustedes aquí tres resonancias de tres casos diferentes, ¿no? A veces la prolactina en estos tumores, miren, tremendo tumor hipofisiario no productor que está comprimiendo el quiasma, pero también comprime la hipófisis que está por acá. ¿Cuál es el problema? Que en el examen de prolactina salió 40, siendo hasta 18 o 23 lo normal. Claro, uno que mira y ve este valor dice tiene hiperprolactinemia, pero generalmente es secundario, o sea, yo no podría decir que este tumor produce prolactina por un valor tan bajo. En este sí, porque acá está el tumor, es un prolactinoma grande que invade, digamos, la silla turca, pasa la silla turca y comprime el quiasma. Cuando hay tumores de esta dimensión, miren, la prolactina sale 300. Pero también puede haber microprolactinomas pequeñitos, pero igual podrían producir prolactinas mayores de 300. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya hemos visto que los microadenomas hipofisiarios lo que te dan básicamente son problemas en la menstruación en las mujeres como en los varones. Entonces, acá van a ver ustedes una resonancia. Aquí está la imagen que da el aspecto de una tumoración es esta, porque debería tener este color y esta formación. Aquí también se ve, ¿no? Miren, esta zona y acá también tenemos otro tumor que está en la zona media. Todos diríamos que son prolactinomas. Este es el típico, miren, se va a uno de los costados. Puede irse aquí, puede irse al otro lado, puede invadir el seno cavernoso. Este de acá no necesariamente es un prolactinoma sólido como este, sino tiene líquido en su interior, por eso se ve más oscuro. Y es quístico, y estos son el problema porque a veces no son tan simples de desaparecer con tratamiento médico. Y este de acá es un microadenoma productor, es de luteo, es una luteotropina. Muy bien, el tratamiento de los prolactinomas macro o micro, siempre y cuando no haya condiciones que compriman el quiasma, el paciente está ya con ceguera, o el paciente está con un, digamos, tratamiento que no ha satisfacido, digamos, su disminución de la prolactina, entonces recién en esos casos, incluso cuando pueden ser grandes que comprimen el quiasma,
Podría ser quirúrgico, pero el tratamiento generalmente es médico, ¿ah? No se olviden, el tratamiento médico de los prolactinomas. Para eso, como es evidente, usamos diferentes tipos de fármacos. Los clásicos, los que se usan en la actualidad, son los agonistas de la dopamina. Acá están los medicamentos, se denominan bromocriptina, cabergolina, pergolida y quinagolida. En nuestro medio tenemos bromocriptina y cabergolina, ¿no? Las dosis las tienen acá. Generalmente se toman una vez, digamos, diario, en 2 o 4 tomas, dependiendo de la dosis y del tipo de medicamento en el caso de la bromocriptina. La cabergolina viene en 0.5 miligramos, son pastillas únicas, entonces la dosis va desde medio comprimido hasta, digamos, 4 comprimidos, ¿no? Y se toma generalmente cada 72 horas, igual que el pergolide y el quinagolide. ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Primero, reducen el número y tamaño de las células que producen prolactina, las lactótropos, y regresionan el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y es como que hacen un efecto citoácido y entonces las células neoplásicas empiezan a desaparecer. ¿Cuál es el organista dopaminérgico de primera elección? La cabergolina. ¿Por qué? Alta eficacia, mejor tolerabilidad que los agonistas que se ponen 2 o 3 veces al día. Incluso, miren, hay pacientes que inclusive teniendo grandes adenomas, extensión supracelular, pueden también beneficiarse porque después van a disminuir su tamaño y van a mejorar los campos visuales. Recuerden que el campo visual se ve alterado por la compresión del quiasma. ¿Cuándo se normaliza la prolactina y cuánto tiempo tiene que tener? Por ejemplo, si logra normalizarse en la semana 9, estamos hablando casi de 3 meses, y una reducción incluso del tamaño del tumor en la tomografía. Y esto ayuda bastante porque libera al quiasma de una compresión y evita la cirugía y el problema del quiasma óptico. ¿Hasta cuándo dura el tratamiento? En los microadenomas, por lo menos hasta 2 años, con dosis bajas el último año. Y la prolactina normal durante ese periodo y un examen de resonancia que no nos diga que hay tumor. Ahora, ¿hay resistencia a los agonistas dopaminérgicos? Sí. ¿Cuándo decimos que hay, digamos, resistencia? Cuando, por ejemplo, al usar bromocriptina, no hay, digamos, respuesta del tratamiento, ¿no? Entonces, tenemos en este caso ver la posibilidad de cambiar a otro medicamento. ¿El tamaño del tumor se reduce con el tratamiento médico? Sí. Miren, hasta un 62% mejora el problema del defecto de la visión, es decir, de los problemas visuales, ayuda y resuelve la menorrea y también la infertilidad, que de repente es una pareja que quiso embarazo, sí, podría entonces resolver el problema de infertilidad, tanto en varones como en mujeres. Y lo más importante es que disminuye la galactorrea hasta en un 86%. ¿Por qué? Porque la galactorrea es otra sintomatología que no deja, digamos, muy, digamos, libre a la mujer, porque todo el tiempo va a estar con ese problema y sin necesariamente estar embarazada, como ellos mencionan, ¿no? Que tienen galactorrea todo el tiempo. Muy bien, entonces 90% tratamiento médico, pero es obvio que no todos van a, digamos, tener la posibilidad de resolver su cuadro, no responden 10% y generalmente porque son prolactinomas grandes o formas de quiste. ¿El quiste qué es? El quiste viene a ser un tumor que tiene componente líquido y entonces eso es lo que nos ha retrasado muchas veces ya el tratamiento, digamos, farmacológico y por consiguiente lo único que nos queda es operar. Y la operación salva, cura totalmente, tampoco, porque depende, ¿no?
Generalmente, si los tumores son pequeñísimos, no se localizan. Entonces, el tratamiento es médico y después de un año vamos a ver que puede, entre comillas, curar, yo diría remitir, no sea la depuración total, 74% de los pacientes y un 33% de los macroprolactinomas. Y ese es evidente y lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque básicamente los tumores productores de prolactina que son grandes no van a responder al tratamiento, ¿no? Y al revés, solo el 18% de los microprolactinomas que entran a cirugía se recuperan. Y el 18% pueden recurrir. ¿Qué es recurrir? Volver a tener el tumor tiempo después de la cirugía. Pues no estamos curando la fisiopatología, sino la consecuencia que es la producción de tumores que van a producir alteraciones básicamente no solo compresivas, sino digamos alteraciones en relación al funcionamiento reproductivo de la mujer o del varón. Entonces, en tercer orden tenemos la radioterapia. Cuando hay, digamos, un fracaso del tratamiento médico quirúrgico o cuando hay cáncer, ni hablar, el tratamiento de radioterapia. Ahora, existen dos tipos de radioterapia, la convencional y la estereotáxica. La estereotáxica, que son con marcadores, lo hace medicina nuclear, tienen una respuesta a veces parecida o hasta a veces diríamos mucho mejor que las convencionales, porque la convencional la tienes que hacer un seguimiento por un año, ir pulseando si la paciente o no va a tener ya la recuperación de la función sexual, sobre todo aquellos pacientes que requieren, digamos, eh, que la prolactina ceda para ser mamás, ¿no? Que son, digamos, regular número. ¿Y qué complicaciones tienen que le pasemos radioterapia? Generalmente, la radiación no va a ir solo a las células que están aumentadas produciendo las hormonas, sino que van a las células vecinas que de repente no tienen alteraciones y están ahí las hormonas que fabrican hormona tiroidea u otras, ¿no? El stroke. ¿Qué es el stroke? Es un accidente cerebrovascular por la radioterapia o tumores secundarios, que es raro que se presenten, pero podrían presentarse. Muy bien, ese es digamos, la conversación sobre este tumor productor más frecuente que viene a ser los prolactinomas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Se ha escuchado? ¿Está bien entendido? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. sí, doctor. Por chat Ok, en no hay el curso le preguntas. están comentando. Sí, que no hay Ok, preguntas, todo claro. Gracias. ok, muy amable, gracias. Bélgica, ¿no? No, Bien, ¿se doctor. está viendo la presentación? Sí. Ah, Rocío, disculpa. ¿Se está viendo la presentación o se ha cortado? Porque he tenido dificultad con internet hace un ratito. No se cortó, ¿verdad? No, sí, doctor, sí se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno, entramos entonces a la segunda parte y es los tumores productores de la hormona de crecimiento. Entonces es importante que ustedes recuerden que la acromegalia es un síndrome clínico. No necesariamente va a haber, digamos, síntomas y signos propios, sino son síndromes. ¿Por qué? Porque la secreción de la hormona de crecimiento que se presenta después de la pubertad, que se llama acromegalia, o antes de la pubertad, gigantismo, va a tener entonces, al igual que los prolactinomas, pero en este caso mucho más frecuente que los prolactinomas,
Síntomas que van a tener que ver con compresión de la hipófisis o también síntomas con el aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, que al igual que la prolactina, pero yo diría mucho más impacto sistémico que la prolactina, porque la prolactina va a tener más un impacto desde el punto de vista osteoporótico o también de fertilidad. En cambio, la acromegalia no, es más sistémico. Y es rara, generalmente hablamos de que en la mayoría de casos se produce en la hipófisis. ¿Y cuántos casos son? No son muchos, ¿ah? Son más o menos de 40 a 60 por millón de habitantes. Y se produce, a diferencia de los prolactinomas, igual en varones o mujeres. No hay diferencia de género. Y la mayoría de los casos se presentan en personas relativamente jóvenes, entre los 30 y 50 años. La mayoría son adenomas, pero lamentablemente la mayoría también son tumores grandes, macroadenomas invasivos. Y algunos de ellos, el 30%, se encuentran asociados al aumento de la prolactina. Es decir, son mixtos. En el Perú hay muchas series, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que se ha visto son pacientes que viven en altura. Y esto tiene su forma, digamos, de explicación, ya que en la altura existe un aumento en la secreción de la hormona de crecimiento. Y si, como vamos a ver más adelante, si hay una expresión genética, mutaciones, entonces eso se ve en mayor incidencia. En Revaliati se presentan casi 25 casos por año, ¿no? Actualmente creo que ha subido a 7. Y acá en el hospital tenemos más casos, ¿no? En 20 años creo que tenemos ya 70, 80 casos. La mayoría son macroadenomas. Bueno, ¿qué hacemos con los macroadenomas y la acromegalia? Si no las tratamos, vean ustedes cómo la esperanza de vida de un paciente con acromegalia disminuye. ¿En cuánto? Entre 5 a 10 años. Y la mortalidad se va incrementando comparado con la población general. Estadísticamente significativo entre 2.4 y 4.8. Es como ustedes ven, es exponencial. ¿Y de qué se mueren los acromegálicos? Pues de diabetes, porque hay mucha asociación con la diabetes, o también de enfermedad cardíaca. Y eso se ve, pacientes que tienen más de 15 años y van yendo hasta los 20 años de enfermedad sin haberse tratado, pues vamos a mirar que estos pacientes van a tener estas complicaciones y van a tener muerte. Causas específicas no se sabe cuando hay tumores hipoficiarios. Sí se han determinado y se han visto genes, sí hay estudios con genes, pero también van a depender de lesiones cromosómicas, de la activación de oncogenes, pero también hay factores de crecimiento aberrantes que cuando se acentúan, en este caso, en las células somatotrópicas, pues vamos a tener adenomas hipoficiarios. Y lo más importante es que se pierde el gen supresor, ¿no? Pérdida de el gen supresor de tumores. Si el gen que frena, inhibe por un problema cromosómico no está, entonces si se activan los otros factores, pues voy a tener un tumor hipoficiario. La mayoría de los tumores hipoficiarios se localizan en la hipófisis. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento no va sola, sino va con la somatomedina C o llamada IGF-1, hormona parecida a la insulina, que se produce en el hígado. No puede haber acromegalia si no actúan las dos. Y obviamente la somatostatina, ¿no es cierto?, es de alguna manera el medicamento que va a producir la inhibición del exceso de hormona de crecimiento. ¿Qué características tiene este adenoma hipoficiario típico? Primero, que son células densas, granuladas, ¿no? Que puede ser también compartida con las células que producen prolactina hasta un 30%. Generalmente son las células mamosomatrópicas
y generalmente son acidófilas. Excepcionalmente puede haber un plurihormonal, o sea que produzca TSH, hormona de crecimiento, y también prolactina. Puede haber, pero es rarísimo. Y también vamos a tener los carcinomas pituitarios o síndromes familiares. Miren, hay síndromes familiares que van a tener componente de acromegalia. Dentro de estos síndromes tenemos la neoplasia endocrina tipo 1, el síndrome de Mascun-Abrich, donde tenemos osificación con acromegalia. Acromegalia familiar o el complejo de Carnick también se presentan en pacientes que tienen tumores hipofisiarios asociados básicamente a la ACTH. Pero también puede haber tumores fuera de la hipófisis. Estos son los tumores que están por fuera y que van a producir, por ejemplo, eh, acromegalia, pero no va a ser ubicado el tumor en la hipófisis célula, ¿no? Los linfomas. Y después tenemos hormonas relacionadas a la hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que no son hormonas de crecimiento en exceso, sino que se parecen a las hormonas de crecimiento. Aquí vamos a tener tumores hipotalámicos, por ejemplo, centrales, o también carcinoides, que es casi lo mismo que producía los tumores productores de ACTH, ¿no? Por ejemplo, carcinoides bronquiales, tumores de células pequeñas del pulmón, adenomas adrenales o carcinomas también medulares, ¿no? Feocromocitomas. Desde el punto de vista clínico, ustedes ya conocen, me imagino que en las prácticas les han presentado a vuestros docentes pacientes que han tenido acromegalia, caracterizado por la típica, digamos, fases acral, por el crecimiento acral, cambios maxilofaciales como prognatismo, exceso de sudoración, dolores articulares. Obviamente los dolores articulares están dados, pues, básicamente por el crecimiento, ¿no? A nivel sobre todo de articulaciones de la muñeca, que van incluso con síndrome del túnel carpiano. Síntomas de hipogonadismo, como hemos visto, por compresión, deficiencia visual, hemianopsias, cuadrantopsias, bitemporales, bilaterales, fatiga, ganancia de peso y galactorrea cuando se encuentran asociados básicamente a los prolactinomas. Entonces, lo que caracteriza es este ensanchamiento de las manos, ¿no? A esto se llama manos en pala por la acromegalia, generalmente, es lo llamativo, al igual que en los pies. Muy bien, entonces ya tengo el síndrome clínico, sospecho que mi paciente tiene acromegalia, entonces voy a medir, ¿no es cierto?, la hormona de crecimiento o voy a medir la IGF-1 somatomedina. Actualmente las guías nos dicen, porque hacer todo este paso es tedioso, pero a veces necesario, voy a medir la IGF-1 si tengo síntomas, es decir, diabetes, resistencia a la insulina, cefalea, hipertensión, hipercripnia, que es la sudoración en la base de la nariz. Cualquiera de esas ya me habla, y si yo miro al paciente que tiene facies acromegálica, de que el paciente tiene activación y actividad del tumor. Le pido IGF-1 o somatomedina C, que es el sinónimo. Si están elevados para la edad y el género, porque normalmente ahí los laboratorios nos dicen de tal a tal edad, tal es el valor normal, entonces ya hago el diagnóstico y le voy a pedir una resonancia porque, como hemos visto, lo más probable es que se encuentren en la hipófisis. Si el tumor es más de 10 milímetros, entonces hemos dicho que es un macroadenoma y hay que ver si invade, no invade, si está hacia el lado lateral o no. Si mide menos de 10 es un microadenoma. En ambos casos tengo que valorar cómo está toda la hipófisis. ¿Por qué mido la prolactina? Por dos motivos. Primero, que la prolactina es un marcador de hipopituitarismo, y en segundo lugar, si está elevado, lo que nos está indicando básicamente es de que puede estar asociado y entonces el paciente puede tener ginecomastia, por ejemplo. Ahora, si tiene menos de 10, es un microadenoma, ¿no? Si es más de 10, macroadenoma. Pero si supongamos tiene sospecha clínica, pero la IGF-1 sale normal,
yo podría descartar la acromegalia, o en todo caso pediría una hormona de crecimiento basal. Cuando la hormona de crecimiento es mayor o igual a 4 nanogramos, entonces ya pido la resonancia. Si sale menos de 3, y esta es quimioluminiscencia, es un método diferente, si sale así, entonces le hago un test de tolerancia a la glucosa con mediciones simultáneas de hormona de crecimiento. ¿Cómo se interpreta? Fuera de que puede estar prediabético, porque puedo decir que está normal, intolerante o prediabético o diabético. El asunto es mirar la hormona de crecimiento y se toma a los 30 minutos, a la hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media y hasta 3 a veces. Pero lo que nos interesa es la de las 2 horas. ¿A qué se llama supresión? Cuando la hormona de crecimiento está menos de 1 nanogramo por mililitro. Y se dice que no suprime cuando está por encima de ese rango. Entonces ya hago el diagnóstico y le pido la resonancia. Pero si suprime normalmente está menos de 0.1, descarto la acromegalia activa. Pero doctor, tiene la cara, tiene lo demás. Sí, pues, pero de repente el tumor solito, y eso se ve cuando hay apoplejía hipoficiaria. El tumor solito se infartó, quedó la secuela de la acromegalia. No crean que cuando ya el tumor no está activo, regresiona. No, por eso es importante hacer los diagnósticos tempranamente. ¿De acuerdo? Miren ustedes una radiografía simple, cómo se ve. Esta es la silla turca, pero no es una silla porque ya no tiene las apófisis clinoides normales. Está un poco destrozada. Y hay una doble, digamos, lámina, incluso acá en el seno también. Y este es pues un paciente que miren ustedes casi está haciendo prognatismo, pues normalmente esto que es la arcada superior tiene que caer acá y la arcada inferior debe estar más hacia atrás, pero acá está viendo el problema ya del, digamos, articular, ¿no? Y acá está el tumor. Miren cómo invade el quiasma óptico que vendría por acá, tiene mianopsia, es invasivo, está comprimiendo incluso donde ven el líquido cefalorraquídeo y esto puede producir cefalea, ¿no? Puede producir hipertensión endocraniana. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la acromegalia? Primer objetivo, tratemos la masa hipoficiaria que nos puede estar produciendo hipopituitarismo. En segundo lugar, suprimir la secreción de hormona de crecimiento e IGF-1, prevenir las secuelas clínicas, ¿no es cierto?, del exceso. ¿Cuáles son las secuelas? Ser diabético, ser hipertenso, por consiguiente, también podría haber un aumento en el tamaño de la tiroides. Se manifiestan muchas cosas, la presencia de pólipos en el colon, la posibilidad de cánceres, que también es cierto que se asocian, y entonces el objetivo es ese. ¿Cuál es la supresión, mejor dicho, la remisión del tumor? En otras palabras, curación, tratamiento quirúrgico, hay tratamiento médico y la radioterapia. Muy bien, ¿cómo manejamos un paciente con acromegalia? En primer lugar, si está en la hipófisis, a través de una cirugía transesfenoidal. Y si, digamos, como han visto ustedes, los tumores son tan grandes que es imposible sacarlos todos porque han comprimido el quiasma o están hacia los senos cavernosos donde ningún neurocirujano se atreve a entrar porque podemos dañar o rasgar la arteria carótida y el paciente muere con una hemorragia intraoperatoria. Entonces, es importante ver ese tratamiento quirúrgico, ¿no? Transesfenoidal, como ven acá, ingresa con un microscopio electrónico y a retirar el tumor que se encuentra en ese lado. ¿Cuál es la característica de las células somatotropas? Que son delimitadas. Por eso se hace la cirugía, porque la cápsula está bien, digamos, diferenciada y es muy probable que se dañen, ¿no?, los tumores. Ahora, recuerden que los tumores cuando están acá comprimen el quiasma o si no también comprimen parte de la hipófisis y el paciente hace hipopituitarismo, ¿no? Entonces, al sacar el tumor mejora los efectos preoperatorios de la compresión y así como también disminuye la secreción del hormona. En todo caso, este es un esquema. Ahora,
Si persiste, entonces ya generalmente no se reopera. ¿Cuándo se dice remisión? Y lo vamos a ver más adelante. Cuando la IGF-1 o el test de tolerancia a la, hormona, a la glucosa con medición de hormona de crecimiento y hasta menos de 1. Y entonces tenemos que hacer seguimiento anal y generalmente se le hace una resonancia más la parte clínica para ver si ha habido recurrencia o no. Pero si digamos el paciente no se ha podido operar porque es muy grande, es un tumor que no se puede resecar o hay demasiada compresión del quiasma o no tiene, digamos, no es un candidato adecuado para la cirugía, entonces tenemos que entrar al tratamiento médico. Y el tratamiento médico generalmente está en base a estos 3 medicamentos. Este de acá, como ustedes van a ver, son los análogos de la somatostatina, es decir, los que van a inhibir el aumento de la secreción de hormona de crecimiento. Los agonistas dopaminérgicos, que sí se dan, pero cuando los tumores son pequeños y generalmente asociados a los prolactinomas, o sea, es mixto el tumor. O el pegvisomán. ¿Qué es el pegvisomán? Es un competidor del receptor de la hormona de crecimiento. Ahora, vamos a ver si responden bioquímicamente y para eso debemos dar poco a poco hasta dar la dosis máxima y se puede incluso combinar muchas de estas. Pero si no hay respuesta clínica, entonces tenemos que considerar radioterapia. La radioterapia convencional, pero actualmente, como mencionamos, hay radioterapias más puntualizadas, pero es la última, ¿no? Como quien dice, la tercera fila. Este es un estudio último que salió el año pasado, muy, muy bonito, interesante, sobre los factores predictores de la remisión de la cirugía. Miren ustedes en estos estudios, ¿no? Del grupo, donde vieron muchos pacientes, acá están los números, 282 grupos importantes, sobre todo tomando en consideración la cantidad de acromegálicos que se presentan. Groning 96, este otro autor 82 y Rotterdam 104. La mayoría, como ven, ¿no? Mujeres. La edad en años cuando se hizo el diagnóstico, en promedio, 48 años, ¿no? En la cirugía 48 años. ¿Cuánto tiempo más o menos demoraron o se hizo el seguimiento del diagnóstico? 8.7, el seguimiento post cirugía 7.5, la mayoría, como ven, macroadenomas hipoficiarios, ¿no? Miren los tamaños, 15 milímetros, 15, casi 18, casi parecidos. Hoy tenemos en el hospital un paciente con un tumor casi de 2 centímetros. En la invasión a los senos cavernosos, la IGF-1, ¿no? El dosaje de IGF-1 que se les tomó, el NAIR de la hormona de crecimiento durante el test de tolerancia, recuerden suprimir menos de 1, aquí van a ver ustedes que todos están por encima, y se considera entonces remisión cuando después de la cirugía le tomamos la hormona de crecimiento basal y debe estar menos de 2.5 microgramos. O hacemos un test de tolerancia a la glucosa y que a las 2 horas, o a la hora, a la media hora, a las 2 o más, esté menos de 1 nanogramo. O una IGF-1 normal para la edad y el género. Cuando vimos antes de la operación, en este estudio interesante, habían usado agonistas dopaminérgicos preoperatorios, habían utilizado análogos de la somatostatina, ¿no? Y encontramos, después de la operación, la IGF-1 en 1.2, 1.07, la reducción de la IGF-1, ¿no? En relación al basal, y básicamente también lo de la hormona de crecimiento, ¿no? Y los marcadores bioquímicos. Y la revisión en cuanto, digamos, a los meses. Entonces, el tratamiento fundamentalmente cuando no hay una buena remisión, el tumor queda, es entonces
básicamente dar, como hemos visto, análogos de la somatostatina, porque la somatostatina es la hormona que va a contrarrestar el aumento de la hormona de crecimiento. Dentro de estos tenemos el octrópico, pasipriótido, como la caverna. Estos funcionan cuando los tumores son pequeños o están solamente. Ojo, no se ocupan. Esos pequeñitos generalmente pueden responder. Pero si no se, o si se localizan y se pueden operar, operemos. Recuerden que es la segunda línea. Entonces, vamos a tener otro tratamiento que es antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento. Recuerden que los receptores de la hormona de crecimiento están en el hígado porque se van a unir a la IGF-1. Y es ese el tratamiento que se puede utilizar, incluso combinar. Actualmente se está usando el hacer son inyecciones que se dan una vez al mes, ¿no? O a veces cada 25 días o una vez al mes, pero es carísimo. El medicamento, el Pegvisomab, cuesta más casi otros 80.000 soles para que se tenga idea de qué tan caro es el tratamiento. Estos son los estudios en metanol con cabergolina. El estudio nos refiere que son tumores pequeños. El tratamiento para ver reducción del tumor puede ser casi un año. El pasipriótide tiene la posibilidad de ser recuerdan ustedes, el tratamiento también para el Cushing, para la enfermedad de Cushing también se usa el mismo análogo. En realidad está para ambas indicaciones, cuando hay una enfermedad de Cushing que no respondió al tratamiento quirúrgico o también a la acromegalia. Estos son los análisis de los estudios de, digamos, dopamina, en este caso de cabergolina. No nos ha dado muy buen resultado, solo en un 38% hay disminución. Y el estudio en pacientes con acromegalia, ¿no? Acros Study. El tratamiento con Pegvisomab, el 3% de los pacientes tuvieron una dosis promedio de 8 miligramos. El problema de este medicamento es el tumor. Si bien es cierto, disminuye la IGF-1, pero hace crecer el tumor. Entonces, todo eso, sino a veces el paciente obviamente podría volverse diabético. La tercera línea, es la radioterapia, ¿no? Generalmente esta radioterapia se da a pacientes que requieren tratamientos secundarios porque no han podido ser curados por la cirugía. A veces es la segunda terapia de la cirugía, porque les he dicho que el alto costo de los análogos, 30% de estos son resistentes o intolerantes, por ejemplo, a los somatostatina. Y en realidad la radioterapia convencional es la que se usa todavía porque no digamos, los fondos todavía necesarios y se gestiona con los seguros, por ejemplo, del CIS, para que los pacientes puedan recibir no la convencional, sino la radioterapia que está. El problema es que se espera entre más o menos 8 años para ver resolución del tumor. Vuelvo a insistir, estos son los criterios de resolución de las acromegalias. Tomar una hormona de crecimiento que esté por debajo de 2.5 microgramos por litro, hacer un test de supresión de la glucosa con supresión de hormona de crecimiento 1, la IGF-1 normal para la edad y género, pero tomando en cuenta los niveles, digamos, para esa población. Ahí es donde dificultamos con decir que está curado, porque a veces es normal en el seguimiento, pero después vuelve a subir, ¿no? Y el paciente siempre tiene manifestaciones. Lo que pasa es que se tiene que hacer un estudio en nuestro país para saber cuál es el valor mínimo normal, ¿no? Entonces hacer estos estudios de quintiles que se hacen, establecer
Pero entenderán que no hay tantos pacientes para hacer estos estudios y lo otro es pues un presupuesto para hacerlos. Muy bien, no sé si hay una pregunta, era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes en esta clase teórica, así que estoy de sus preguntas. ¿Todo claro? Doctor, una consulta. Ok, si no hay Sí, preguntas, dímelo. sí, una Te consulta escucho. con respecto a los antagonistas que justo mencionaba, de la somatostatina y también de la hormona de crecimiento. En estos casos no se escuchó bien lo que mencionó, cuál era de ellas la que se usaba de elección. Si podría repetir esa parte, por favor. Por ejemplo, en el caso de las crisis que vimos, ¿cuál de todos estos medicamentos se usaría primero para estabilizar al paciente? Una crisis, disculpa, ¿qué crisis? Por ejemplo, la No crisis entendí la pregunta. hiperglicémica que ¿Qué habíamos crisis? visto. No, la glicémica es una cetoacidosis. De esto tienes Claro, que la insulina y el paciente debe salir de la crisis glicémica. No se utilizan estos análogos. sí, Los lo que pasa es que análogos se una vez, utilizan cuando el paciente, si no el paciente está con su diabetes compensada, ya lo ha ya el paciente está controlado la glicemia. No te confundas, una cosa es la crisis hiperglicémica, que es la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Por eso la pregunta. sí, sí, por ejemplo, en estos casos que vimos, una vez que se estabiliza el paciente, mencionó que después de eso, de estabilizarlo, eh, se le puede dar el tratamiento, no lo primero sería el quirúrgico, sino tratar de estabilizar también la gran cantidad de GH que tiene el paciente. Entonces, en este caso, ¿cuál? No, te estás confundiendo. Si te refieres al caso clínico, ¿de qué caso clínico? Estamos hablando de la acromegalia en general. La acromegalia en general no va con crisis hiperglicémica. La acromegalia en general va con resistencia descontrolada. Es la mayoría cantidad de los casos. Cuando tenemos un paciente que tiene acromegalia y una cetoacidosis, que son casos excepcionales, el tratamiento dirigido básicamente a controlar la cetoacidosis, sale de la cetoacidosis, se deja con insulina y el paciente debe ser operado. Ese es el tratamiento de elección. Después del tratamiento de elección, después de la operación, con glicemia normales o casi cercanas al rango normal, generalmente lo que nosotros damos son los análogos. Acá en el medio tenemos el optrótide y este optrótide se dan inyecciones semanales y vamos midiendo cómo va la IGF-1 y cómo va la hormona de crecimiento, adicional al tratamiento que tú le puedes dar de su diabetes. Si el paciente no mejora, y estamos hablando de 6 meses, un año de seguimiento, con medicamentos inyectables que cuestan 4.000 o 5.000 soles mensuales, pero que lamentablemente no te cubren ningún seguro, entonces se hace un poco difícil hacer este seguimiento, podemos empezar a dar los agonistas dopaminérgicos asociados. Recuerda que un 30% de los pacientes puede tener la prolactina en el resultado de la inmunohistoquímica, o sea, el tratamiento es un tratamiento a largo plazo, es un tratamiento que no se instaura a los 3 o 6 meses y va a depender del resultado de la inmunohistoquímica de la anatomía patológica. ¿De acuerdo? Sí, doctor, ahora sí, todo más claro. Ok. Gracias. Gracias por la pregunta, Rocío.
Muy bien. Bueno, les agradezco su atención. Entonces, suerte pues, jóvenes, en los exámenes y en vuestras rotaciones. Saben que el hospital está abierto para cuando pase este estado de emergencia y puedan venir a hacer las prácticas. Muy amable, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.